la vida de Jesús en la tierra existían muchas formas de que los creyentes practicaran la presencia de Dios en sus vidas. ¿Sabe qué estamos haciendo ahora? Estamos practicando la presencia de Dios en nuestras vidas. No estamos buscando la presencia de Dios, estamos buscando la presencia de Dios. Hay varias formas de buscar la presencia de Dios. Hay varias formas. Y una de las formas que estábamos haciendo era reconociéndolo a Él como Dios. Con nuestra adoración, con nuestra alabanza, con nuestros cánticos, con nuestras bocas, con nuestras voces, con nuestro clamor a Dios. Ministrar la presencia de Dios es necesaria. Cada día en nuestras vidas es necesario. Pero a veces nosotros pensamos, ¿es necesaria la presencia de Dios en nuestras vidas? Es fundamental. En la antigüedad era sacrificar un cordero para Pascua, que significaba la expiación de los pecados de los que en ese momento no eran hijos sino siervos de Dios. Antes, en el Antiguo Testamento, eran siervos de Dios. Ahora tú y yo somos hijos de Dios. Y por lo que yo creo saber, aquí todos somos hijos de Dios. ¿Y por qué, pastor? Porque yo creo que tú has recibido a Jesús en tu corazón. Y lo has hecho el Señor y Salvador de su vida. ¿Sí? ¿O hay alguna persona que no? Todos tenemos a Jesús en nuestro corazón. El Espíritu me da testimonio a mí. Entonces, tú ya no eres un siervo, eres un hijo y una hija de Dios. ¿Y sabes qué es un hijo y una hija de Dios? Mira hasta dónde se ha dañado los valores espirituales en las personas y en la humanidad. Ser hijo de Dios es el más alto honor que puede tener una persona sobre la tierra. Pero hijo de Dios es como cualquier cosa. Y a ti te dicen hija de Dios. Ah, bueno, sí, soy hija de Dios. Pero es el más alto honor que Dios nos ha dado por ser Él nuestro Padre. Hijo, hija de Dios. Y nosotros no valoramos eso. Cuando nosotros empezamos a entrar en la presencia de Dios y a buscar a Dios de todo corazón, empezamos a entender qué es ser hijo de Dios, que tenemos un Padre que nos ama, porque muchos de nosotros no vivimos esa experiencia como hijos de Dios. Vivimos la experiencia del Espíritu Santo de Dios como creyentes, pero no como hijos de Dios. No como hijos de Dios, sino como creyentes. Tenemos que experimentar la presencia de Dios, a Dios como Padre, el amor de Dios manifestado en nuestro corazón, en nuestro espíritu. De eso vamos a empezar a trabajar en esta casa acerca de la presencia de Dios, porque son instrucciones del Señor que me ha dicho. Ahora la pregunta que yo te hago a ti: ¿será que Dios es necesario en tu vida? ¿Por qué? Porque te da todos los caprichos que tú necesitas, o porque tú lo amas realmente, o porque en tu corazón hay un celo vivo por la presencia de Dios, o porque yo te lo estoy diciendo. Necesitamos ser enseñados, necesitamos ser direccionados por el Espíritu de Dios para poder entender las cosas de Dios. Ahí es donde dice la Escritura: el hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu porque para él son locura y no las puede discernir espiritualmente. Tenemos que entender las cosas del Espíritu en una forma espiritual. Dice la Escritura en Romanos 5, de 12 al 15: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley,
no sin culpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, que es Jesucristo. La gracia de Dios está a favor de nuestras vidas. Tú tienes que decirle al Señor: Señor, muéstrame tu gracia, muéstrame tu favor. Yo quiero conocer tu gracia, quiero conocer tu favor. Es un derecho que tú y yo tenemos como hijos de Dios, pero que el enemigo no quiere que tú se lo digas a él, porque a él no le interesa que tú conozcas a Dios, a él no le interesa que tú conozcas a Dios como Padre. Por eso es necesario la presencia de Dios que se manifieste en nuestras vidas, porque cuando la presencia de Dios se manifiesta, nosotros empezamos a entender, nuestros entendimientos son abiertos, nuestro espíritu se abre a las cosas espirituales y podemos entender las cosas en el espíritu, no en nuestra forma de pensar ni de sentir, sino en la forma del espíritu, porque tú y yo tenemos un espíritu, cada uno tenemos un espíritu. En Hebreos 2, del 9 al 15 dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones el autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Jesús no se avergüenza de ti, pero muchos de nosotros nos hemos avergonzado del Señor, porque nos dicen: ¿tú crees en Dios? Y si tenemos una persona ahí que nos interesa o que ejerce una influencia sobre nuestras vidas, lo negamos. Por eso ahí en la Escritura, léalo bien, para que tú puedas entender en Hebreos 2, del 9 al 15. Anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré. Eso es lo que nosotros necesitamos, aprender a alabar a nuestro Dios, para que la presencia de Dios se manifieste en nuestras vidas. Y otra vez confiaré en Él, y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Yo y los hijos que Dios me dio. Ahí está hablando el Señor. Yo y los hijos que Dios, el Padre, me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Él nos ha liberado de esa muerte eterna, no de la muerte física, porque todos vamos a partir, pero vamos a ir a la presencia de Dios y vamos a gozarnos toda una eternidad. Muerte eterna es apartarnos de la presencia de Dios, y cuando tú te mueras o la persona se muera, que pueda decir: yo voy con mi Dios, y tener la plena seguridad de que va a ir al cielo, porque muchas personas no tienen la seguridad de ir al cielo, pero el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No somos siervos, sino hijos de Dios, los cuales vamos a tener nuestra morada. Y como lo dijo Jesús: yo me voy y voy a ir a prepararles morada, para que cuando ustedes vengan encuentren esa morada preparada, ¿sí? Y el Espíritu Santo es el que nos va a guiar, el que nos ayuda, el que nos guía
para llegar a esa morada. Por eso, entrégale todas tus cargas al Espíritu de Dios todos los días de tu vida. Y que sea en alabanza, en adoración, que tú presentes todas las cosas que hay en tu vida. Porque salimos de este lugar y allí a la vuelta hay problemas, hay situaciones, hay pensamientos, hay cosas que no las podemos solucionar. Y volvemos al día a día, pero Dios tiene el control de todo. Dios tiene todo el control. Por eso es necesario que la presencia de Dios esté constantemente en nuestras vidas, que lo estemos adorando, que lo estemos alabando, que estemos invocando su nombre, que estemos no así como lo estuvimos aquí, pero tu corazón esté conectado con la presencia de Dios. Ministrar la presencia de Dios es alabar a Dios en otra forma de practicar y entrar y estar en su presencia. Lo hacían en épocas anteriores, el nacimiento de Jesús, durante el tiempo que Jesús vivió en la tierra, y hoy por hoy es una de las cosas que se deben de hacer para practicar el entrar y estar en presencia de Dios y de honrar lo grande que es Él. Cuando estábamos cantando, cuando estábamos adorando al Señor a través de los cantos, aleluya, aleluya es la máxima expresión que puede darle el ser humano a Dios. Y no sé si todos estábamos diciendo juntos aleluya, ¿sí? No sé si en tu corazón le estabas distraído o distraída, pero tú le estabas diciendo aleluya, le estamos diciendo aleluya, Dios Todopoderoso. Ahí lo estábamos alabando, ahí lo estábamos glorificando. Cuando nosotros glorificamos a Dios, la presencia de Dios es real en nuestras vidas. Ahora mi pregunta es, ¿tú sentiste ahora la presencia de Dios? ¿Todos la sentimos? ¿O es yo que estoy preguntando nomás y me lo estoy inventando? Ayúdenme, por favor. ¿No se sentía la presencia de Dios? ¿Se sentía la presencia de Dios? Pero porque tu corazón estaba dispuesto para ello. Porque tú anhelabas la presencia de Dios. Porque tú lo deseabas. Y eso es lo que yo quiero que salga de aquí, de este lugar, anhelando la presencia de Dios todos los días, constantemente, en todo momento, dándole piropos, dándole gloria a Dios, alabándole, glorificándole, orándole, presentándole tus necesidades. Señor, ayúdame, guíame, susténtame. Eso es practicar la presencia de Dios en nuestras vidas. Eso es invocar el nombre de Dios en todo momento. Pero si nosotros permitimos que la distracción y que no nos acordemos de Dios, no nos va a beneficiar de nada. O sea, si tú has sentido la presencia de Dios en este lugar, síguela practicándola. Practica la presencia de Dios. Practica eso. Practica esa devoción que tú tenías ahora con el Señor. Porque no hay necesidad de instrumentos. El único instrumento que Dios necesita es tu corazón para que tú le adores y le alabes. Entonces, esa es la enseñanza de esta mañana. Que tú te vayas y lo practiques todo el día, toda la noche, las 24 horas, las 24/7, y que gustes de la presencia de Dios, que invoques su nombre, que lo llames a Él y verás que Él responderá. Dice la Escritura, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero tenemos que buscar la presencia de Dios. Tenemos que invocarlo, tenemos que practicar eso constantemente en nuestras vidas. Orando en todo tiempo es otra forma de practicar la presencia de Dios. ¿Hay alguna necesidad aquí? ¿Le has presentado a Dios tus cargas? Ahí estás practicando la presencia de Dios, estás invocando la presencia de Dios. Porque Dios no es ajeno a ninguna de nuestras oraciones, a ninguna de nuestras peticiones. Él lo sabe todo.
¿Sabías que Dios lo sabe todo? Y que cuando tú lo invocas estás practicando una relación, estás acercándote a Dios y le estás diciendo ayúdame. Por eso la importancia de la presencia de Dios, de que tú practiques, desarrolles esta habilidad de buscar a Dios constantemente todos los días, en todo momento donde tú te encuentres, y hallar esa presencia. ¿Descansaste por un momento? ¿Descansó tu espíritu por un momento? Ayúdenme. Practícalo todos los días y verás cómo cambia tu vida. El Salmo 88, 1, 2 dice: oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor. Salmo 88, del 1 al 2. Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor. Y tenemos un ejemplo muy palpable de que Dios escucha las oraciones, porque cuando Daniel, el profeta Daniel, en el capítulo 6, en el versículo 10 y el 11, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Cuando tú oras, cuando tú te arrodillas, cuando tú buscas la presencia de Dios, ahí está Dios y la gente se va a dar cuenta. Pero a ti no te interesa que la gente se dé cuenta. Lo que a ti te interesa y lo que a mí me interesa es que tú y yo nos demos cuenta que Dios está con nosotros, de que Él está a nuestro favor para guiarnos, para ayudarnos. Dios te cuida. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Esto fue lo que hicimos nosotros. Ahora, en presencia de Dios, practicamos la presencia de Dios. No lo hice como debería de hacerlo, porque la presencia de Dios es el anhelo de tu espíritu para buscarlo, para que Él se manifieste en tu vida. Yo no puedo hacer que Él se manifieste en tu vida por mis oraciones. De pronto puedo hacerlo y Dios escuche esa oración, pero lo más afirmativo para cada uno de nosotros es que nosotros aprendamos a buscar la presencia de Dios personalmente, porque Dios es un Dios personal, que nos ama a cada uno de nosotros, con nuestros defectos, con nuestras debilidades, nos ama con todas las cosas que Él nos ha dado. Por eso la importancia de buscar la presencia de Dios. Por eso la importancia de que tú te des cuenta de que la presencia de Dios debe ser real en la vida del creyente, en la vida del Hijo de Dios. Y que esto tiene que ser un día a día, no una vez cada 8 días o de vez en cuando, porque tú asistes a la iglesia o puedes ir a una iglesia, sino donde tú vives, donde tú estás, puedes estar en la presencia de Dios en cualquier momento. Por eso Jesús rompió el velo de la maldición que había y nos trajo esa libertad para nosotros poder clamar a Dios como Padre,
porque somos sus hijos. Amén. Te damos gracias, Señor, por tu presencia.